Pues bienvenidos a un episodio más con esta serie de entrevistas a expertos en ciberseguridad. Y hoy estamos con Azul Ferreira. La verdad es que cuando vi tu perfil me interesó mucho porque compartes mucho contenido sobre el aprendizaje en ciberseguridad. Y bueno, estás en esta etapa en donde estás en un proceso de aprendizaje y justo el que documentes cómo lo estás haciendo me parece bastante interesante. Además de que lo estás haciendo demasiado bien, creo yo. Digo, ahorita me comentarás un poco cómo te surgieron esas ideas, pero creo que no es normal el proceso que tomaste. Pero bueno, ahorita nos comentas un poco más y gracias por aceptar la entrevista. La verdad es que no sé qué tan ocupada estés y también qué horario tienes. Estás en España, yo en Japón. Fue un poco complejo como ver los horarios, pero muchas gracias. Y no sé si quisieras comenzar con darnos una breve introducción de, primero, cómo fue que llegaste a ciberseguridad, cuál fue tu primer contacto y después cómo te diste cuenta que te gustó. Bueno, yo, gracias primero por invitarme y bueno, no tengo muchos, o sea, yo estudio de forma autodidacta, entonces mis horarios me los voy manejando un poco yo, entonces no hay problema con eso. Yo comencé en realidad ciberseguridad porque yo soy de Argentina y en ese momento comenzó a hacerse muy viral el tema de programación, era como salimos de las pandemias y tal, era programación para todo y había un chico en particular que hacía videos en YouTube y bueno, y comencé ahí, pero hice HTML, CSS y ya nada más, porque ahí ya las redes sociales mismas te van como guiando en diferentes áreas tecnológicas y encontré una publicidad donde una empresa así de cursos y tal daba ciberseguridad, investigué un poco y me gustó, pero más que nada era el tema de que cuando yo voy por la calle, o sea, le hablo a alguien y le digo que estoy estudiando ciberseguridad, todas las personas te dicen, wow, qué interesante eso, cómo funciona, y por ahí entienden más ciberseguridad cuando vos decís hacker, porque lo conocen más como hacker que otra cosa. Entonces, es algo muy interesante de saber, es lo que también como que me llamó la atención a mí, el saber cómo es que hacen para poder robarnos la información y qué tácticas, técnicas y procedimientos realizan para poder robarnos los datos y eso. Eso es lo que más me atrajo. No en tanto el Red Team, sino el Blue Team, de decir cómo es que hacen para obtener todo esto, ¿no? Entonces yo comencé por ahí y bueno, con un curso básico de ciberseguridad que no los recomiendo, no recomiendo pagar dinero porque son muy caros y el conocimiento es algo que podés obtener por otros medios más económicos también, ¿no? Ya, y cuando comenzaste, ¿estabas en dónde? ¿En Argentina? ¿En España? ¿Cómo fue? Sí. Sí, estaba en Argentina, pero estaba comenzando con todo el proceso de migración acá a España, así que trataba de hacer cosas relacionadas a ciberseguridad, pero bueno, como era autodidacta, no tenía una ruta clara, entonces empecé haciendo ciberseguridad, después me fui por el área de datos porque en mi mente era como muy interesante poder proteger los datos, y nada que ver, pero me habían dicho, tenés que estudiar Python, tenés que estudiar redes, tenés que estudiar sistemas operativos, tal. Entonces, claro, es como que no sabes mucho para dónde ir y que al final yo tampoco estoy recomendando que estudien eso al principio. No digo que no sea importante estudiar redes, estudiar sistemas operativos y estudiar Python, sino que es como que te vas por diferentes ramas y al final terminas sin ser nada, digamos, porque vas a saber de todo un poco, pero no vas a saber cómo implementarlo todo conjunto. Y un poco detrás de cámaras me comentabas que antes estabas como un poco relacionada a enfermería. ¿Cómo fue este salto de enfermería a ciberseguridad o a lo mejor IT al inicio? Bueno, yo como soy madre y en ese momento era la pandemia, tuve un poco de problemas con
con las personas ahí también en el ambiente de enfermería, es medio que hay que pagar un derecho de piso y tal. Entonces decidí irme por ese lado porque, bueno, comencé programación y vi la oportunidad de decir, bueno, trabajo desde casa, al ser madre, es una oportunidad también de poder seguir siendo madre sin dejar de ser yo misma y obtener, o sea, ser alguien, digamos, ¿no? Poder decir, bueno, aparte de madre soy algo más. Y bueno, y después, bueno, pasé a programación y de programación a ciberseguridad y bueno, y después muchas áreas más, como que hice más certificaciones, que ahí es como que empezó el problema, digamos, ¿no? Porque no tenía algo bien claro de por dónde seguir, ¿no? ¿Y cómo ha sido digamos, cómo te ha recibido las empresas o el área de ciberseguridad viniendo de un área totalmente diferente que en este caso era enfermería? ¿Cómo fue en un inicio? Bueno, es que realmente no he compartido de que yo estudié enfermería, entonces no, por ahí en mi LinkedIn no tienen esa idea de lo que estaba haciendo yo antes de ciberseguridad, entonces no es algo que explico mucho. Ya, y durante las entrevistas no te preguntan qué hacías antes porque me imagino que en tu CV comienza en algún punto y es como decir, sí, antes qué hacías. No, es que yo realmente no he aplicado a ninguna empresa todavía. Me enfoqué en estudiar mucho y sigo en ese camino todavía. Es como que te agarra esto de decir, no sé cuándo voy a ser suficiente como para aplicar a una empresa. Entonces, por el momento no he aplicado. Sí me han contactado a mí para ofrecerme trabajo y tal, pero bueno, eran de otros países y querían que sea presencial, entonces no pude aceptarlo tampoco. Pero no he comentado todavía, no me estoy poniendo a buscar trabajo, entonces no sé que me van a preguntar porque es un periodo de tiempo donde, bueno, yo fui madre y fui también estudiante de enfermería y van a querer saber qué hice en ese momento, que no hice nada, pero bueno, en ese momento explicaré en la entrevista. Wow, qué interesante. Bueno, no sé si quisieras compartir un poco más de los detalles, cómo fue iniciar en programación, o sea, vienes de enfermería, no sé si conocías la consola, los IDEs, código, ¿cómo fue este primer inicio? No, bueno, yo no entendía nada, yo sí jugaba videojuegos, entonces la compu más o menos la podía manejar, pero no era así de descargar programas ni nada. Entonces no sabía muy bien cómo utilizarlo y al principio no entendés nada, es como que los errores los pasás por arriba, pero después con la práctica, aparte yo como comencé con un curso tenía el apoyo ahí del tutor, entonces me podía ir ayudando, entonces no era tan complicado. Pero en programación explicaba muy bien el chico este que te digo, cada línea de código lo explicaba muy bien, entonces no lo sentí tan difícil tampoco de aprender, ¿no? ¿Quisieras compartir algunos de los cursos que han tenido más impacto en tu aprendizaje? Bueno, yo creo que el curso más interesante, bueno, fue ese, que fue donde me metí al área de ciberseguridad, ¿no? Pero siento que no aprendí tanto como me gustaría. Después, el curso que más me ayudó fue Santiago Hernández, creo que era, de Udemy. Esos cursos son mucho más completos y tienen un costo más reducido, ¿verdad? Entonces, por un momento estuve haciendo nada que ver, me fui para hacker ético profesional, o sea, más avanzado, pero porque si vos compras los de introductorio, es como que siempre se dice en introductorio. Entonces mi idea era, compro el avanzado, no sé si estoy como para el avanzado, pero me ahorro un dinero y cualquier cosa que yo no entiende del avanzado, lo busco en internet. Entonces, siempre todas las cosas que yo he hecho, me voy ayudando con ChatGPT, que es como un tutor para mí, y también con toda la información que podés conseguir. Tenés muchos videos de YouTube, muchos tutoriales, entonces así fue.
¿qué hice? Entonces me metí en este de hacking ético hasta que un amigo me dijo, déjate de joder, metete en Trijadme, y bueno, y entonces ahí cambió como, ya conseguí una ruta, ¿no? Ya obtuve como una visión general y yo vi lo que era SOC, me gustó el área de SOC, pero porque me gusta lo que es la inteligencia de amenaza. A mí siempre me gustó mucho lo que es la documentación y la investigación. Por eso te digo que de forma autodidacta yo puedo estudiar menos inglés. Inglés no lo puedo estudiar de forma autodidacta. Pero después todas las otras herramientas yo lo busco perfectamente. No me gusta que estén como ahí encima mío diciéndome lo que tengo que hacer. Entonces, de esta forma yo me manejo bien de forma autodidacta. Entonces, de a poco fui obteniendo el conocimiento y cualquier cosa que yo no entiendo lo voy consultando, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que comenzaste a estudiar, digamos, tu primer curso de programación? Creo que hace como 2 años. Pero bueno, como te digo, en ese momento, como que sigo sintiendo que estoy recién empezando porque claro, yo me mudé de país, tuve problemas acá también porque yo, no le digas a nadie, pero estoy de forma irregular por el momento. Ahora ya voy a cumplir los 2 años en octubre, entonces como que hace poquito empezamos a estar mejor, más estable, ¿no? Entonces, al tener 2 nenas que unas por ahí se enfermaba y ya era un mes que dejaba de estudiar, entonces por ahí después se me rompió la computadora y muchas cosas en el medio y yo, bueno, por fin me pude poner a estudiar ahora que yo ya tengo mi horario, donde las nenas se van al colegio, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y yo ya tengo todo ese tiempo donde puedo concentrarme en mis estudios, ¿no? ¿Y cómo comenzaste, o más bien, pues, cómo encontraste esa idea de decir, para aprender voy a levantar este ambiente desde cero y lo voy a romper y lo voy a arreglar y hasta que entienda qué está sucediendo aquí? ¿Cómo fue que llegaste a ese tipo de aprendizaje? Bueno, en realidad los cursos en sí te hacen poder instalar algunas herramientas para que vos puedas practicarlo, ¿no? Entonces ahí siempre yo estaba levantando entornos, pero claro, también tenés que ver el tema del recurso de la máquina y tal. Recién en Trijadme pude poder hacer esto del SOC, porque yo comencé a hacer videos también, porque en Trijadme me iban mostrando herramientas y las grabo yo para mostrar a las personas lo que voy aprendiendo, ¿no? No en sí para enseñar y que aprendan, sino para que la gente de recursos humanos sepa lo que voy haciendo, ¿no? En vez de mostrar una certificación, mostrar el conocimiento, las herramientas que voy aprendiendo. Entonces esa fue la idea como de hacer los videos en realidad. Y bueno, entonces comencé a montar las herramientas para también generar esos videos y poder mostrar qué herramientas yo estaba aprendiendo a utilizar, ¿no? Y bueno, y en un curso que utilicé en la nube fue que entendí más cómo era el entorno empresarial y cómo se relacionaba cada herramienta, porque si vos vas viendo en los cursos es como que tenés muchas herramientas de diferentes roles en SOC, ¿no? Pero ya en lo que es la nube, en un entorno cloud, tenés ya todas las herramientas, cómo funcionan entre sí, cómo las tenés que integrar y tal. Entonces, esa es la idea de ir mostrando, por eso hice lo del SOC, ¿no? Tener un laboratorio que no está en la nube por el momento, tengo ganas de implementarlo en un entorno cloud, pero bueno, consume recursos, entonces es algo más caro, pero bueno, la idea es generar un SOC en entorno de la nube es para obtener más conocimiento, para entender la herramienta más a fondo, cómo se integra con otras herramientas, cómo es el proceso de instalación. Entonces, por eso... De hecho, tengo muchas cosas que compartir, pero a ver, vamos poco a poco. Y yo me voy por mucho para la rama. No, digo, está bien porque estás dando como todo el contexto de cómo qué problemas has enfrentado, cómo las has superado, cómo estás estudiando.
Y por ejemplo, antes de que lo olvide, para el tema de la nube, por ejemplo en Google, no sé si lo has visto, puedes registrarte con tu cuenta y tienes 3 meses digamos, de prueba. No recuerdo cuánto dinero te dan, pero es bastante dinero. O sea, yo he creado algunas cuentas, nunca me ha acabado el dinero que ellos te dan para hacer prueba. Lo que pase primero, ¿no? O los 90 días o que te gastes el dinero que ellos te dan para probar la infraestructura. Y digo, la verdad es que yo he estado jugando también con eso, entre poner mi código en GitHub y a lo mejor crear workflows y que de ahí se conecten a mi GCP y levanten una máquina virtual, configuren toda la red. Eso lo hago con Terraform. Quizá te sea bastante útil, digo, para ti, quizá para los demás. No sé si lo conocías, pero creo que es bastante útil para estar jugando y probando tecnología. Como mencionas, localmente es bastante bueno, pero no sé si algún día quisieras probarlo, nada más con un botón que le piques se levanta tu infraestructura y ya está, ¿no? Si se te acaban a lo mejor los 3 meses, te vas a otra cuenta nueva y te creas haces una cuenta nueva. otros 3, ¿no? Para estar jugando. ¿Qué otro tipo de recursos utilizas? Yo ahorita compartí eso de la nube. ¿Cómo eliges qué herramienta probar? ¿Vas a LinkedIn y buscas los trabajos y ves qué están pidiendo? ¿O es por las herramientas que son de tu interés? ¿Porque las viste en un curso? ¿Cómo las eliges? Bueno, en realidad es como que si las veo más en un curso y capaz que yo lo que tengo es que se me ocurren ideas y bueno, y voy investigando a ver si se pueden hacer. Justamente ahora estaba con un amigo que me estaba ayudando a hacer la página web y bueno, me la dejó ahí. Yo digo, bueno, quiero agregarle más cosas, quiero cambiarle algunas cosas y tal. Entonces ya tuve que ver cómo subirla a GitHub porque era con React y Vite. Entonces yo nunca usé eso en mi vida. Entonces, pero no voy para atrás. O sea, si hay algo que yo no entiendo, investigo y lo hago. También, o sea, la pude subir, pero tengo unos problemas con las imágenes. Pero bueno, lo dejo para después en todo caso y después sigo con lo que voy haciendo y después vuelvo a intentarlo. Y así estoy, ¿no? Como que probando muchas cosas porque como que no dejo de... No paro de generar cosas nuevas. Y mucho me ayudaron también la gente que me comenta en los videos, que me dice, probá esta herramienta, probá tal cosa. Por eso empecé el SOC en realidad, porque una persona me dijo, yo estoy haciendo el SOC open source, y dije, es una buena idea porque pones en práctica todas las herramientas de forma conjunta y las podés tener ahí, las podés tocar todo lo que quieras, rompelas. Así es como aprendí, porque realmente cuando estás estudiando, a mí me pasa que no, o sea, yo aprendo, después se me olvida. Entonces, de la forma de o aprendo poniéndolo en mis palabras, como el tema del triage que estábamos hablando, que yo, y vos también te diste cuenta, que lo atribuís también al triage de enfermería, es la forma en la que te queda y lo podés recordar, ¿no? De ponerle ejemplos. Entonces, así es una forma en la que voy aprendiendo y también integrando todo, tocando y así voy aprendiendo. Después, si no, no me acuerdo mucho. Esa es la realidad. Pero yo creo que cuando me preguntan así por dónde empezar o qué cosas tienen que hacer y tal, que sean más relajados, que lo hagan y ya está. No se preocupen por el tema de qué certificaciones hacer o qué curso hacer primero y tal, porque es como que primero tenés que ver los conceptos básicos, ¿no? Es ciberseguridad. Y después, ahí recién ver qué área te gusta. Y yo considero que lo que más me sirvió es saber el área que me gusta. Porque después no digo que no haya que estudiar redes o que no haya que estudiar sistemas, sino que te centres bien en lo que querés estudiar, como en mi caso yo estoy estudiando analista SOC, todo lo que es redes y todo lo que es sistema los voy aprendiendo mientras que yo estoy profundizando en SOC. Entonces, no voy a ser una ingeniera en sistemas, no necesito saberme todo el conocimiento de la ingeniería porque hay otra gente que se encarga de colocar todas las herramientas y subirla. Obviamente que sí te sirve mucho saber hacerlo por tu cuenta, pero
vos tenés que concentrarte en qué área querés trabajar, ¿no? Entonces ahí vas como aprendiendo a la par. Vas aprendiendo inglés, vas aprendiendo a hacer todo junto, a hacer redes, a hacer sistemas, mientras que estás aprendiendo tu rol específico, ¿no? Y la parte de networking y mentoría, ¿cómo la vives? A mí no me gusta los grupos donde hay mucha gente, mandan mucha información y yo, está esto de que, como te decía, que me hablan y no saben por dónde ir, ¿no? Que están estudiando redes y dicen, no, pero también tengo que estudiar sistemas, tengo que estudiar cloud, tengo que estudiar esto. Y entonces como que te desordenan un poco. Entonces yo estoy en grupos, pero no le hago caso y lo más que... cómo me contacto con otras personas es por LinkedIn, que me agregan o yo voy agregando gente del área, no solamente de ciberseguridad, sino de todo lo que es IT, porque me sirve también a mí conocer otras áreas para poder ir integrando, ¿no? Entonces, bueno, me hablan mucho porque les gustan mis videos y les ayudo. Por ahí ellos me ayudan más a mí que yo a ellos, pero por el momento no es que hago demasiado así para hacer contactos y tal. Yo sí tenía ganas de ir ahora en octubre a Valencia, que van a hacer hacen todos los años algo así, entonces yo quería ir para ver cómo era. ¿O quisieras compartir tu canal de YouTube para que los demás vayan y vean qué estás haciendo, cómo lo haces? Sí, en YouTube más que nada lo abrí porque para la página web subir los videos, porque yo hice en la página web hice una galería donde, como yo muestro todo lo que voy aprendiendo no por repositorio sino por videos, hice una galería de videos para que puedan ahí filtrar, o sea, si estoy haciendo inteligencia de amenazas, filtran y le van a aparecer todos los videos, porque claro, en las redes sociales se pueden ir perdiendo los videos. Entonces si alguien de recursos humanos, por ejemplo, quiere saber cómo es SOC, filtra por SOC y le van a aparecer todos los videos y así. Entonces no es que estoy subiendo, no me considero una creadora de contenido ni a enseñarle a nadie, porque realmente no creo que aprendan mucho. Yo hago el video muy editado para que vean lo que hice y cómo lo hice, pero no como para enseñar, porque me llevaría más tiempo, ¿no? Pero digo, también es bastante interesante, al menos desde mi perspectiva, el cómo vas hilando esas ideas, ¿no? De, sí, comencé yo qué sé, a instalar tal herramienta, me dio tal salida, vi alguno que pusiste, esto no lo puse porque me dieron algunos errores, pero se resolvió así, ¿no? Y eso me parece bastante curioso, porque digo, normalmente la gente, como mencionabas, documentan el paso a paso ya funcional para enseñarle a alguien. Sí. Pero la vida real es no que es yo así. quería ¿Perdón? Yo quería agregarle los errores, pero bueno, me toma mucho tiempo los errores. Es algo que quizás sí sirve mostrarlo para que la gente no se frustre tanto al comenzar, porque uno menos conocimiento tiene, ¿no? Pero sí quiero agregar más errores para que lo vean, pero los videos me quedan muy largos, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Que errores vas a tener siempre, entonces me gusta también mostrar un poco para que la gente se sienta acompañada cuando recién empieza, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que me causaba curiosidad, que yo decía, bueno, sí, o sea, no había pensado en eso, en que la mayoría de personas que suben contenido te dan como el paso a paso funcional, ¿no? Sin errores. Pero en la vida real siempre hay errores, siempre hay una mala configuración, siempre hay cosas así muy raras que pues no las muestran normalmente, ¿no? Y digo, me pareció muy buena idea de tu parte el compartir también esos detalles que no los ponen y que los encuentras ya como en páginas donde ya están preguntando, ¿y cómo resuelve este error? ¿No? Y ya hay todo un hilo intentando resolver el problema. En este momento, ¿cómo estás utilizando la IA? Mencionabas hace un rato que ahora ChatGPT es como quien te ayuda bastante. ¿Cómo lo estás manejando en este momento?
Bueno, la inteligencia artificial es como algo que no hay que pelear contra ella, me parece. Hay que saber aprovecharla e impulsarte un poco más, ¿no? Porque, bueno, claro, si vos estudias de forma autodidacta, o quizás no, pero te sirve para obtener un conocimiento y también depende cómo le preguntes, ¿no? Yo quizás si tengo alguna idea, le pregunto si se puede llegar a hacer y cuáles son las herramientas que voy a necesitar o cómo se implementa el paso a paso y que me vaya explicando. Entonces, o cosas que no entiendo, que me las explique de forma sencilla, entonces yo las puedo ir entendiendo mejor y para que me queden también a mí en la cabeza, digamos. Entonces, creo que es fundamental ahora la inteligencia artificial para estas cosas, ¿no? Aparte te ahorra mucho tiempo también y con todos los errores también es mejor también, ¿no? Ya, ¿y cuáles son tus prompts favoritos para aprender con, por ejemplo, con ChatGPT? Yo uso ChatGPT normal, que está ahí. Y después, nada, le voy preguntando, digamos, Pero digo, lo que quiero, no es que tengo algo específico. pero ¿cuáles son como las maneras en que le preguntas que te cree un proyecto, folders, que te explique? Por ejemplo, yo uso mucho el explícame como si fuera un niño de 5 años y siempre hace analogías y cosas de ese estilo. ¿Cuál ha sido tu proceso de aprendizaje con ChatGPT? Por eso te digo, yo por ahí si tengo algún error, le pido que me explique por qué es ese error, que me diga eh, cómo lo puedo ir mejorando y yo también noto que también la inteligencia artificial me está diciendo cosas que están mal, entonces también le voy diciendo, eso está mal porque acá hay otra forma que me está apareciendo y me parece que es más por este camino que por el otro camino. Entonces yo le voy también guiando a la inteligencia artificial mientras que me va ayudando. Es como algo más en conjunto, ¿no? Ya, sí, creo que eso es bastante importante, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que o confían mucho y creen que la IA no sirve, pero en realidad no es que te tenga que hacer el trabajo, ¿no? Es más como ya lo mencionan en varias herramientas que venden, ¿no? Como el Copilot, como un copiloto que te va a estar ahí apoyando, pero no es que te vaya a decir paso a paso cómo se resuelve, ¿no? Claro, vos le vas explicando bien qué necesitas y tener que darle también un contexto, ¿no? Porque no es lo mismo pasarle un texto y ya está, y resumímelo, que es diferente. Incluso también me han dicho, si querés que te lo traduzca a otro idioma, también te lo entiende mejor, porque va a entender el contexto en el que vos estás hablando. Entonces no es lo mismo un inglés más técnico en ciberseguridad que un inglés que Google te traduzca, ¿no? Entonces tiene esas cosas que vos le podés explicar desde qué punto de vista lo querés, ¿no? ¿Y has usado algunas herramientas tipo como Visual Studio Code en conjunto con GitHub Copilot o a lo mejor Cursor, quizá algunas otras? No, no. Yo Visual Studio Code lo uso por un lado y inteligencia artificial lo uso por otro lado. Yo eso no lo he integrado. Bueno, no sé si lo piensas hacer, pero mi recomendación es que es bastante bueno. No, bueno, yo antes utilicé Visual Studio Code, era muy bueno en su momento. Ahora prefiero Cursor. Y el por qué prefiero Cursor es porque prácticamente te puede hacer, digamos, todo sin que tú toques algo, ¿no? Te puede crear folders, archivos, documentación, incluso los prompts o las instrucciones se las puedes escribir, por ejemplo, en un YAML file o en un Markdown y le puedes decir de, oye, necesito crear una aplicación de este estilo. Y ya le comienzas a dar punto a punto, ¿no? Necesito que crees, lo que sé, un login, altas, bajas, cambios, consulta, lo que sea de un sitio web, que lo hagas en tal lenguaje de programación, que le pongas que sea vulnerable a tal cosa para hacer pruebas y le das todo tu prompt como tu lista de deseos. Después la cargas en el, digamos, ahí tiene como un chat pequeño, le adjuntas el archivo y le dices, ejecuta este prompt y dame el paso a paso, ¿no? Y te lo va haciendo poco a poco. Es bastante bueno, creo yo.
Digo, yo he Sí, creado proyectos de ese estilo porque, por ejemplo, si usas directamente ChatGPT en la página web o en la aplicación, después tienes que hacer copy-paste, ¿no? Y de pronto como que ya sí. se te fueron cosas y ya hay errores que no debieron haber estado ahí. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Cómo has usado IA para crear proyectos desde cero? ¿Cómo le muestras tu código? ¿Cómo le das los errores? ¿Cómo le das tus ideas? Bueno, yo más que nada, como siempre, uso, eh, ya como que se sabe todo, ¿no? De mí, ya sabe que estudio ciberseguridad y ya sabe, nos quedamos en una charla ayer y ya cuando abro hoy otra vez, seguimos con eso mismo, ¿no? Entonces eso me gusta, por eso mismo no estoy utilizando herramientas. Aparte que yo no estoy como programando en sí, ¿no? Y yo le explico lo que necesito hacer y le doy todo el contexto, ¿no? Por ejemplo, con este tema de la página que yo quería subirla a GitHub, necesitaba decirle en dónde está programada la página, en qué archivo tengo, en qué ruta tengo los archivos, en dónde la quiero subir, o sea, y darle el error, ahí sí copio y pego el error y le digo, me está pasando esto, decime qué es, y yo también voy analizando eso que, o sea, me explica qué es el error, y yo también me estoy haciendo una idea, ¿no?, de qué puede ser. Entonces, también me doy cuenta cuando la está pifiando porque yo voy junto con la inteligencia artificial haciendo este trabajo, ¿no? Entonces, ahí mismo, no que me haga todo el trabajo, sino que sea como como si tuviera un compañero donde vamos haciendo las cosas juntos. Entonces, no la uso para hacerme una página web y yo la voy editando y cambiando, porque creo que traería muchos errores eso. Quizás a vos te salen mejor, pero yo quiero ir como poniéndole mi toque, ¿no? También en esto de que, por ejemplo, lo uso mucho para los videos también, porque tengo ideas de video y voy diciéndole todo el texto que voy a escribir, o sea, todas las cosas que a mí me dan ganas de decir en el video, yo lo voy escribiendo, le digo que me cambie alguna cosa que está mal o si tengo algún error de no decir algo erróneo en el video, ¿no? Entonces, para eso más que nada lo utilizo. Me cambia todo el texto porque no le gusta mi forma de bromear, ¿viste? Pero así es como yo lo utilizo día a día. Trato de ponerle más de mí que de inteligencia artificial. Entonces, por ahí es como muy robótico. Entonces, trato de dejarlo como más mi gusto, ¿no? Oh, qué interesante. Y hasta ahora, ¿qué herramientas o cuál es la herramienta que dirías es la herramienta con la que más has aprendido? A lo mejor levantando un ambiente, probando, o que realmente tuviste tantos errores que te dejó mucho aprendizaje. ¿Cuál ha sido esa herramienta? Bueno, de herramientas no puedo hablar mucho por el tema del contrato, ¿no? Pero estoy utilizando mucho SIEM y inteligencia de amenaza. Entonces, pero creo que lo que estoy aprendiendo más es utilizar un poco la consola de Kali, a levantar los entornos. Entonces, cómo es el tema de los puertos y de la red. Creo que lo que más enseñanza me ha dejado fue hacer todo en entorno cloud, ¿sí? Porque ya es un diagrama de red que hay que hacer, también el tema de los puertos, que tenés que también poner los firewalls, y ves cómo se maneja, porque ya tenés con el diagrama de red, ya tenés una idea de cómo está conectado todo, ¿no? Con los servidores, con las computadoras de cada empleado, entonces te da como un vistazo al panorama. Y bueno, digamos ya hasta esta etapa de aprendizaje, ¿cuál es, digamos, tu lenguaje de programación favorito? O a lo mejor con el que comenzaste y ya le agarraste cariño. No, ninguno. Yo estudié Python porque me dijeron, estudia Python porque en ciberseguridad se utiliza, ¿no? Entonces yo estudié, pero no lo estoy poniendo en práctica porque realmente estoy haciendo los cursos, pero no estoy
poniéndolo en práctica en los cursos. Entonces ya un poco me he olvidado que tengo que retomarlo, sí, pero no quiero que la gente cuando comienza se centre en lo que es programación, porque yo hasta el momento no lo estoy utilizando, a no ser que sea algo que específicamente te piden programación, que no se centren. Por eso te decía que primero se fijen en el área que quieren estudiar y después hagan ese rol, ¿no? Si querés ser analista SOC, tenés que fijarte el rol dentro del analista SOC, si querés hacer más forense, si querés hacer SIEM, si querés hacer inteligencia de amenaza, y dentro de ese rol estudia mucho ahí y vas a ir aprendiendo lo que necesitas de ese rol, porque no por ahí uno quiere ser mejor en Python, quiere aprender mucho sobre entornos cloud, quiere aprender mucho sobre redes y sobre sistemas, y al final es como que no le estás dando mucho conocimiento al rol específico en el que vos querés postularte el día de mañana en el trabajo. Es como, yo estaba haciendo muchas certificaciones y después digo, ¿en qué puesto me puedo postular? Porque tengo cloud, tengo redes, tengo, o sea, y no sabía para qué puesto aplicar. Entonces, eso es lo que quiero que se concentren más en hacer. Primero es qué te gustaría hacer, qué área específica que quisieras cubrir y trabajar en eso, y concentrarse en eso. Si quieren buscar cursos, comprar cursos o lo que quieran, pero dentro de esa área, para que puedan obtener ya un conocimiento más fuerte, ¿no? Y después todo lo demás, lo que es redes, sistemas y eso, lo van a ir aprendiendo, porque sí o sí se va aprendiendo en la práctica. Cuando vayas a montar tu entorno lo vas a aprender. Entonces eso es lo que recomiendo que hagan, no hagan como yo. Y en cuanto, bueno, hablabas un poco de certificaciones, ¿no? En cuanto a certificaciones, ¿cuáles recomendarías? ¿Cuáles quisieras tomar? ¿Cuáles a lo mejor ya tomaste y dices, no, como hace rato nos decías de no, este curso no lo tomen? ¿Qué? ¿Cuál es tu opinión sobre las certificaciones? Bueno, cuando yo comencé, no sé si no había universidad, creo que no estaba muy vista la universidad en sí sobre ciberseguridad. Entonces, tampoco busqué, porque como soy madre, el hecho de ir a la universidad ya me lleva mucho tiempo y con mis hijas, con dónde dejarlas y tal. Bueno, entonces no me concentré mucho en eso. Sí que te da como esa necesidad de querer hacer certificaciones, pero yo considero que es más importante mostrar tu talento y saber demostrar tus capacidades, porque me han ofrecido sin estar buscando trabajo, me lo han ofrecido sin tener una certificación súper valorada, ¿no? Y no considero que esos cursos que te salen mucho dinero y al final el conocimiento es muy poco y que las prácticas son muy pocas, no considero que te estén dando que sea para tanto. Entonces, lo mejor que pueden hacer es mostrar lo que hacen, ¿sí? Haciendo videos o compartiendo repositorios o esas cosas. Es lo que yo recomiendo, ¿no? Pero después sí, obviamente que si pueden hacer certificaciones, lo que pasa es que están caras. Entonces yo tampoco he investigado mucho, porque ahora no es algo en lo que yo me estoy centrando. Es como querer empezar a estudiar ciberseguridad y ya te querés recibir sin haber tocado ni una materia. Entonces no es algo en lo que estoy o sea, que pueda yo decirle a las demás personas que puedan hacer, ¿no? Y en tu proceso de aprendizaje, independiente a qué estés haciendo, a lo mejor lees artículos, blogs, yo qué sé, ¿y cuál es tu forma de tomar notas? ¿Cómo retienes tanto? Porque digo, llevas muy poco tiempo y has aprendido demasiado. ¿Cuál es tu truco para retener, a lo mejor extraer lo más importante? Porque a veces hasta eso es complejo. ¿Cómo lo haces? No, yo no tomo notas. Yo leo y trato, yo siempre antes de... Yo en la secundaria ya de por sí leía muchos libros, entonces la comprensión lectora como que la tengo más por ahí trabajada en sí, entonces lo que leo lo entiendo.
y yo me pongo a compararlo con cosas, por ejemplo, que es un SOC, que es un centro de operaciones de seguridad, ¿no? Pero no me queda el centro de operaciones de seguridad, a mí me queda compararlo con un puesto de vigilancia, ¿no? Con que hay un guardia de seguridad, con que las áreas están restringidas por seguridad, ¿no? Comparándolo con cosas cotidianas, ¿no? Entonces esa es una de las formas en las que yo voy aprendiendo, por eso te digo que utilizo la inteligencia artificial para que si hay alguna palabra difícil o eso, quiero saber el significado de esa palabra y después como que ya, claro, esto es lo mismo que aquello. Entonces, como que de a poco voy entendiéndolo y ya lo aprendo así, ¿no? Es como algo más fácil también de recordar. Y ahora que has estado más como en contacto del SOC y los analistas, ¿cuál crees que es como el proceso a seguir para volverte un analista? Digamos, el skill más importante en el que alguien debería enfocarse si quisiera comenzar por el área de ser analista. Bueno, tienen que tener mucho esto de ser proactivo, ¿no? También de querer muy autocrítico, porque a mí me pasa que soy muy... no confío mucho en mi intuición y tengo que, por más de que yo haya investigado alguna alerta sospechosa, es como le doy el beneficio de la duda. Estoy ahí que me cuesta confiar en mí misma, entonces también esto de la inteligencia artificial ayuda mucho a automatizar estos procesos en donde si ya la inteligencia artificial te está diciendo que es algo grave y hay que hacerle caso, ¿no? Porque si no es como que a mí me cuesta eso, ¿no? Desconfiar de las cosas. Yo siempre pero estamos seguras de que esto es así, ¿no? Y ahora mismo yo creo que también la comunicación es importante, ¿no? Y también el tema de las habilidades, bueno, eso, no sé. Ahí me congelé. Y bueno, la verdad es que digo, yo en algún momento también estuve en un equipo de un SOC y pues también me tocaban actividades de análisis de malware, de phishing, de cosas de ese estilo. En tu experiencia, digo, a lo mejor no podemos hablar de herramientas específicamente, pero sabemos que están como las de software libre, que pues cualquiera podría descargarse un Wazoo o lo que sea para configurarlo y jugar internamente, pero también hay otras como tipo CrowdStrike, que tiene como sus herramientas que como tal no las puedes descargar para jugar, y a lo mejor en una empresa grande lo compraron y pues te toca usarlo. ¿Cómo ves, o bueno, cuál es tu opinión sobre este tipo de herramientas? ¿Crees que es bueno aprender con las open source y después moverse a las de paga ya que estés laborando en una empresa? ¿O probablemente crees que es mejor tener buenas bases? A lo mejor, aunque no hayas jugado tanto con herramientas de open source, pero tener buenas bases, yo que sé, de debugging, de leer tráfico de red, y ya después te sería más fácil moverte a las de pago ya una vez que estén elaborando. ¿Cuál es tu perspectiva en estos dos casos? Sí, es muy importante que al principio con esto de los cursos te van dando ya herramientas, ¿no? Y también te dan herramientas muy conocidas que se utilizan mucho en el sector y que son de pago también. Entonces uno no tiene mucho tiempo, como en mi caso, que yo no tuve mucho tiempo de utilizar una herramienta en específico que no puedo dar nombre, pero la idea fue que si vos podés montarla en tu entorno y aprender lo más posible en ella, las otras herramientas más o menos son parecidas, ¿no? Tendrán algunas opciones más pro, entonces, bueno, eso lo vas a ir aprendiendo también en la práctica, considero yo. Entonces no estoy muy enfocada en las de pago. Ahora mismo las open source me parecen la mejor opción para empezar, porque tenés más libertad
y tenés también mucha documentación, ¿no? Lo que es la comunidad es más grande, tenés más documentación, entonces si vos tenés un error es más fácil también conseguir tutoriales de cómo aprender a utilizarla, algunas cosas que no sepas hacer vas a poder conseguir con open source más que con una herramienta paga que es como un filtro de personas que las van a usar, ¿no? Porque hay muchas menos personas que las utilizan. Ya, y bueno, comentabas hace un rato que en LinkedIn es como tu medio de contacto y en donde compartes y a lo mejor lees. ¿Cuál es tu perspectiva actualmente sobre la gente que está en LinkedIn? ¿Sueles escribirles? ¿Te responden? ¿Solo los lees? ¿Cómo ha sido esta experiencia en esta plataforma? No, yo le contesto a todos. Me han hablado mucho porque hay gente de otras áreas que quieren o no se animan a meterse en ciberseguridad y me preguntan así qué herramientas utilizar o qué certificación, y yo lo que les voy diciendo, que también me dicen mucho que les doy motivación, ¿no? Porque también están muy perdidos como yo lo estaba, e incluso creo que hoy en día también uno, por más que sepa un montón de cosas y vaya aprendiendo, ¿no? También se puede seguir sintiendo perdido sobre estando más avanzado, ¿no? Entonces, me han dicho, me han hablado para decirme que gracias por motivarlos y tal, y me he generado amistades. Entonces, no los dejo en visto, siempre trato de responderles, y me he hecho varios amigos gracias a eso. Y es bueno tener amistades en el área porque cualquier cosa puedes intercambiar ideas, te ayudan con cualquier cosa, entonces es muy importante eso. ¿Usas otro tipo de plataformas además de LinkedIn? Sí, uso Instagram y TikTok lo descargué hace poco para subir los videos, pero no me gusta mucho. Ya pero me pregunto porque la verdad es que no sé actualmente. Yo cuando era estudiante en la universidad usaba mucho Twitter o ahora X. Era muy bueno para ciberseguridad, había mucha gente, mucho contenido, la gente era muy abierta a explicar y compartir. Por eso era más mi pregunta de si usabas alguna otra plataforma. Digo, la verdad es que yo actualmente ya no lo uso tanto, pero no sé si tú has explorado algunas otras plataformas. Sí, yo creo que en TikTok están más videos más para pasar el rato y divertirse. Y en lo que es LinkedIn me ha generado más vistas. Porque claro, yo comencé subiendo mis videos en Instagram. Yo iba subiendo y videos muy cortos con música nomás, entonces claro, no tenía muchas vistas, pero cuando los empecé a subir en LinkedIn, como que ya como es una empresa, como es una aplicación más empresarial, más de trabajo, claro que la gente que está más interesada en esas cosas empezó a reaccionar a mis videos, y ahí es cuando tuve como más contactos y tal. Pero no he utilizado otra herramienta. Ya, y bueno, en la parte de contenido, ¿cómo decides qué compartir o qué no compartir? No sé, ¿documentas todo y lo subes? ¿O cómo es este proceso de crear contenido? Digo, mencionabas que tu intención no era como tal enseñarles, sino más bien mostrar qué estás haciendo a, digamos, recursos humanos. No es tu objetivo un estudiante que está aprendiendo como tal, pero ¿cómo es este proceso de subir contenido? Sí, creo que las cosas se dieron muy loco porque yo más que nada subía contenido para esto, para recursos humanos, y tener algo que demuestre mi conocimiento, ya que los certificados no me parecen que demuestren algo en sí. Entonces, en el certificado uno no dice todas las cosas que vas aprendiendo y todas las herramientas que vas utilizando. Entonces, por eso empecé a subir, y los videos son una forma también de hacer una documentación, porque tampoco es que yo realice documentación. Como es todo en entorno de prueba, no me he puesto a hacer la documentación, ya que me llevaría más tiempo. Entonces he grabado todo, todas las cosas que iba haciendo. Entonces las ideas se me van ocurriendo dependiendo lo que voy haciendo. Y tengo
como que a mí me gusta ponerle un poco más de humor a los videos, entonces me sirvió mucho más que nada para motivarme también en el estudio, porque hay veces que uno está medio estancado, ¿no? Y subir cada herramienta que voy utilizando es como que me mantiene al día de poder seguir estudiando, porque hay veces que uno por la vida, cosas que tienen que hacer y tal, vamos a ver una serie y te desconectas un rato y esa serie es larga, entonces mantenerte haciendo videos es como una forma de mantenerme estudiando también. Oh, qué interesante, la verdad es que me parece muy atractivo cómo ha sido tu formación, cómo has estado estudiando y bueno, en el sentido de... Muy raro. ¿Perdón? Muy raro, me fui por todos lados y al final es como es muy mi forma de ser, la forma en la que estudio en realidad. ¿Y cómo has decidido o cómo has concluido todo lo que me comentas? Por ejemplo, ¿cómo concluiste que era bueno mostrar en contenido en YouTube para que en un futuro Recursos Humanos lo vea? Digo, no creo que la mayoría lo piense así, ¿no? De hecho, hasta suelen ser consejos de otras personas, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese tipo de conclusiones? No, en YouTube lo subí por el tema de poder mostrarlo en el portafolio web. Entonces me redirige a YouTube y algunos me redirigen a Instagram porque son los en donde yo subí más contenido, ¿no? Pero yo en mi mente era más que nada subir documentación. ¿Y cómo subo la documentación? O sea, subo toda la documentación escrita y ¿quién de recursos humanos va a estar leyéndose toda la documentación, ¿no? Porque incluso filtran a un montón de gente, se toman un montón de tiempo para leer el sobre mí, que está en LinkedIn al principio, no tiene que ser tan grande, porque los de recursos humanos están trabajando, le tenés que facilitar el trabajo en sí, ¿no? Entonces, una forma de que sea más... no sé, explicar también para alguien que no sabe realmente, ¿no? Como de otras áreas, que puedan también entender un poco lo que voy haciendo y el por qué, y que pueda alguien que es de recursos humanos poder integrar al trabajo a alguien que es de ciberseguridad, que es una rama más compleja, entendiendo de forma más fácil, ¿no? Entonces, va a entender lo que yo sé hacer y qué herramientas sé utilizar, porque en el video lo explico de forma más sencilla, más tranqui, en vez de darle una documentación tan compleja y larga de leer que no sé quién la lee, a no ser que vos tengas algún problema y tengas que volver a realizar todo el entorno. No sé quién va a estar leyendo toda la documentación de alguien, por eso mismo yo la forma de subir contenido era más que nada para eso, para facilitarle a alguien que se quiere incorporar en ciberseguridad o a alguien que de recursos humanos que quiere saber qué es lo que yo hago, cómo me vendo yo para una empresa, ¿no? Y que pueda entender a qué me dedico en teoría, ¿no? Ya, y bueno, algo también que me parece interesante, yo entiendo que nunca terminamos de aprender, ¿no? Siempre hay algo nuevo. Pero digo, también hay límites, ¿no? O sea, en un inicio probablemente si alguien te hablaba de repositorios, de contenedores, de GCP, de AWS, probablemente ninguno de esos términos te sonaba porque era algo totalmente fuera de tu área de expertise, ¿no? A partir de cuánto tiempo, a lo mejor en años, no sé cómo lo quieras medir, comenzaste a notar que ya te sentías más, ¿cómo llamarlo?, más cómoda leyendo algún artículo, ya no tenías que ir 20 veces y abrir 20 tabs a leer cada palabra porque no entendías de qué hablaba un artículo. ¿Después de cuánto tiempo más o menos crees que te comenzaste a sentir cómoda? Yo creo que últimamente con los videos me ayudó bastante porque con los videos también me tengo que preparar, ¿no? Entonces,
al explicarle a otras personas y poder enseñarles algo, porque no estoy enseñando en sí, pero poder enseñarles lo que yo hago es como que también me ayuda a entenderlo mejor, porque también trato de explicárselos de forma sencilla a las personas, ¿no? Entonces ahí es como que un poco me empecé a sentir más cómoda, pero igualmente hay muchas cosas que no entiendo, pero es como que ya le agarré la mano al decir, bueno, no lo entiendo, lo busco en internet, no hay problema, me sale un error, no hay problema, lo busco. Entonces, como que no me para eso, porque antes sí que cuando vos empezás, sí es muy abrumador, hay muchas cosas, no sabes para dónde ir, entonces es más difícil, pero creo que ahora en este último tiempo donde hice los videos con audio, porque los otros tenían música, entonces al hacerlo con audio como que me concentré más también en explicarlo de forma más sencilla para otras personas, entonces ahí empecé a comprender mejor también lo que yo estudiaba, ¿no? Oh, qué interesante, la verdad es que muchas gracias por compartir todo esto. Y digo, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a alguien que está en un área totalmente diferente como fue tu caso y a lo mejor quisiera moverse, a lo mejor ni siquiera está seguro si a ciberseguridad? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, justamente ayer estaba hablando con un amigo bueno, un amigo que hace poquito empezamos a hablar, ¿no? Pero me estaba diciendo lo mismo, él estaba en sistemas, entonces tenía esas dudas de cómo meterse en ciberseguridad o seguir profundizando el sistema. Y yo digo, bueno, si ya tenés la duda de meterte en ciberseguridad, yo creo que tendrías que intentarlo por lo menos. Aparte, él ya sabía de redes, sabía de sistemas, o sea, ya la tiene bastante clara, seguro más que yo, entonces yo le dije, no perdés nada, porque todo el conocimiento te va a servir para cualquier área de informática, lo que es ciberseguridad te va a servir, ¿no? Entonces, que lo intenten, pero que no le presten atención a estas personas que te dicen, bueno, hacete un curso de redes, hacete un curso de Python, no. Primero, concéntrate en las bases de ciberseguridad y después en tu rol específico que te gustaría más, y ahí mismo ya vas a ir aprendiendo todo, pero que sea más relajado, no es que, porque si no te bombardean con mucha información y uno termina, ¿no? Como que no termino más de aprender y es difícil. Y después que muestre todo lo que va aprendiendo, que lo muestre, porque es una forma en la que puede conectar con otras personas y con empresas mismas, ¿no? Ya, muchas gracias. Y no sé si hay algún contacto que quisieras compartir para alguien que a lo mejor está viendo esta entrevista y tiene muchas preguntas para ti porque a lo mejor está muy perdido y no sabe cómo comenzar. Sí, en mi LinkedIn o en mi Instagram, más que nada LinkedIn, porque en Instagram me mandan muchos videos y no los miro ya, pero en LinkedIn me pueden contactar y yo siempre estoy ahí, así que cualquier consulta me pueden hacer y también para ir aprendiendo juntos, ¿no? Porque también es muy, muy importante cuando otras personas me dan su punto de vista de otras áreas o también entender cómo se sienten las otras personas me ayuda a mí también a generar contenido para un público en específico también, ¿no? Ya. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos. Y digo, espero que haya una segunda entrevista. Como te comentaba, la vez que me atrajo bastante tu perfil de cómo es tu proceso de aprendizaje. Y creo que estás en un punto donde muchos comenzamos. O sea, en algún punto todos estamos perdidos, todos estamos viendo videos, estamos buscando contenido, estamos intentando aprender lo más que se pueda. Y digo, quisiera tratar también como de alguna manera documentar tu proceso de aprendizaje. En este momento estás todavía muy abierta y aprendiendo muchas cosas. Quizá en un par de años ya me digas, ya soy analista nivel 1, 2, 3, lo que quieras, manager. Y digo, documentar este proceso también es bastante interesante. Y bueno, la verdad es que ya llegamos como al tiempo. Te agradezco nuevamente el tiempo que le dedicaste a compartir con todos. Espero que esto llegue a muchas personas que alguna vez, bueno, estarán en este momento perdidos y que
los motive un poco a decir, sí se puede, a lo mejor te contacten y hagan un nuevo networking. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias.